Un millonario viudo decide vivir un día como mendigo para enseñar a su hijo el verdadero valor de la bondad. Entre calles frías y miradas indiferentes, solo encuentran silencio, hasta que aparece una humilde limpiadora con un gesto desgarrador. Ella entrega todo lo que tiene, sin saber que cambiará para siempre el destino de padre e hijo. Pero lo que comienza como una lección de compasión se transforma en una búsqueda inesperada por la nueva madre perfecta. Capítulo 1. Corazones a prueba. El sol de mediodía caía implacable sobre Polanco, el barrio más exclusivo de Ciudad de México. En lo alto de un rascacielos de cristal y acero, Mateo Montero observaba la urbe que se extendía a sus pies. A sus 42 años, era uno de los empresarios más exitosos del país. Su constructora, Montero Edificaciones, había transformado el perfil urbano de la capital mexicana con proyectos vanguardistas que combinaban lujo y sostenibilidad. Pero toda esa fortuna no había podido llenar el vacío que dejó la partida de Sofía, su esposa, 3 años atrás. Desde entonces, Mateo se había volcado en 2 cosas: su imperio empresarial y su hijo Emiliano, un niño de 8 años con ojos expresivos que recordaban demasiado a los de su madre. «Papá, ¿por qué esa señora está pidiendo dinero en 1960? ¿La calle?», preguntó Emiliano mientras el Mercedes-Benz blindado avanzaba por la avenida Reforma, camino a casa después de un día en la escuela privada más cara de la ciudad. Mateo miró por la ventana polarizada. Una mujer de mediana edad extendía un vaso de cartón hacia los transeúntes, que pasaban indiferentes a su lado. «Porque no tiene trabajo ni casa, hijo», respondió Mateo incómodo ante la pregunta. «¿Y por qué nadie la ayuda? Nosotros tenemos muchas casas, ¿verdad? Podríamos darle una». La inocencia de Emiliano golpeó a Mateo como una bofetada. Era cierto. Poseían 3 residencias en el país y 2 en el extranjero. La principal, una mansión en Las Lomas con más habitaciones de las que necesitaban. «No es tan sencillo, Emi», murmuró, pero en su mente comenzó a formarse una idea que cualquiera calificaría de descabellada. Esa noche, después de acostar a su hijo, Mateo se sirvió un whisky añejo y contempló el retrato de Sofía que presidía la sala principal. «¿Qué estamos enseñándole a nuestro hijo?», pensó. Emiliano crecía rodeado de privilegios, sin entender el valor del esfuerzo ni la realidad que vivían millones de mexicanos. Sofía siempre había sido la conciencia social de la familia. Antes de su partida, dirigía varias fundaciones benéficas. Mateo había mantenido las donaciones, pero sin involucrarse personalmente. Era como si la compasión hubiera abandonado su corazón junto con ella. Una semana después, tras días de planificación meticulosa, Mateo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Lo consultó con Vicente Torres, su abogado y único confidente desde la universidad. «¿Te has vuelto loco, Mateo?», fue la respuesta predecible de Vicente. «¿Disfrazarte de indigente con tu hijo? ¿Qué pretendes demostrar?». «Quiero que Emiliano vea el mundo real, que entienda lo que significa la verdadera bondad», respondió Mateo con determinación. «No quiero que crezca pensando que todo se resuelve con dinero». Vicente intentó disuadirlo con argumentos legales y de seguridad, pero la decisión estaba tomada. Un viernes por la mañana, después de dejar instrucciones precisas para que nadie los buscara durante 24 horas, Mateo llevó a Emiliano a un pequeño departamento que había adquirido en secreto en una zona de clase media. «Vamos a jugar a bien o ser detectives, Emi», le explicó mientras sacaba de una maleta ropa gastada y sucia. «Vamos a descubrir quiénes tienen corazones de verdad en esta ciudad». Al principio, Emiliano lo tomó como una aventura emocionante. Se dejó ensuciar la cara con tierra, se puso una camiseta raída y unos pantalones desgastados. Mateo hizo lo propio, añadiendo una barba incipiente que había dejado crecer durante días. Nadie reconocería en ese hombre desaliñado al poderoso empresario que aparecía en las portadas de las revistas económicas. «Recuerda, Emi, esto es un secreto entre tú y yo», le dijo Mateo agachándose para quedar a su altura. «Vamos, a ver quién nos ayuda sin esperar nada a cambio».
Salieron a media mañana hacia el centro histórico. Tomaron el metro, una experiencia completamente nueva para Emiliano, que observaba fascinado la diversidad de personas que viajaban apretadas en los vagones. Nadie les prestó atención especial. Eran solo un padre y su hijo, quizás de clase trabajadora como tantos otros. Las primeras horas fueron una revelación. Se sentaron en una banca de la Alameda Central con un pequeño cartel improvisado. Perdimos todo. Cualquier ayuda es bienvenida. La gente pasaba junto a ellos, algunos desviando la mirada, otros lanzando miradas de desaprobación, especialmente hacia Mateo. ¿Cómo puede usar a un niño para pedir? Escucharon murmurar a una señora. A mediodía, Emiliano comenzó a sentir hambre. Mateo no había previsto esto. En su planificación, imaginó que alguien les ofrecería comida antes. La expresión de su hijo sentado en el suelo polvoriento le provocó una punzada de culpa. «Papá, tengo hambre», susurró Emiliano. «Un poco más, hijo. Alguien nos ayudará pronto», respondió, aunque la seguridad en su voz flaqueaba. Pasaron 3 horas más. Habían recolectado algunas monedas, arrojadas casi con desdén por transeúntes apresurados. Ni una mirada directa, ni una palabra amable. Mateo comenzaba a cuestionarse su experimento. ¿Qué lección estaba enseñando realmente a su hijo? ¿Que el mundo era un lugar frío e indiferente? Emiliano, con los ojos cansados, se había quedado dormido apoyado en su hombro cuando una voz suave lo sobresaltó. ¿Están bien? ¿El niño ha comido algo? Mateo levantó la vista y se encontró con unos ojos color avellana que lo miraban con genuina preocupación. Era una joven de unos 25 años, vestida con un uniforme sencillo de limpieza. Su cabello negro estaba recogido en una trenza y llevaba un pequeño bolso cruzado. «No desde la mañana», respondió Mateo, sorprendido por la pregunta directa. La joven frunció el ceño, visiblemente preocupada. Sin decir más, abrió su bolso y sacó una pequeña cartera desgastada. De ella extrajo varios billetes y monedas, contándolos con cuidado. «Son 287 pesos», dijo, extendiéndolos hacia Mateo. «Es todo lo que tengo ahora mismo, pero debería alcanzar para que coman algo». Mateo se quedó paralizado. Aquella cantidad, insignificante para él en su vida real, representaba posiblemente el almuerzo de varios días para esta mujer, y ella lo estaba entregando sin dudar. «No podemos aceptarlo», murmuró genuinamente conmovido. «Es demasiado. Por favor, tómenlo», insistió ella, y se agachó para despertar suavemente a Emiliano. «Hola, pequeño. Me llamo Lupita. ¿Cómo te llamas tú?» «Emiliano», respondió el niño frotándose los ojos. «Emiliano, tu papá va a llevarte a comer algo, ¿de acuerdo?», dijo Lupita con una sonrisa cálida. «¿De verdad?». Los ojos del niño se iluminaron. «De verdad», confirmó ella, y luego se dirigió a Mateo. «Hay una fonda a 2 cuadras de aquí, la cocina de doña Marta. Digan que van de parte de Lupita Ramírez. Les darán un buen plato de comida». Mateo tomó el dinero con manos temblorosas. Algo en la mirada de aquella mujer, en su gesto desinteresado, removió algo dentro de él que creía dormido para siempre. «Gracias», dijo simplemente, incapaz de encontrar palabras más elocuentes. «Volveré después de mi turno», prometió. «Lupita, trabajo aquí cerca en el edificio de correos. Termino a las 7. Si siguen por aquí, les traeré algo más». Antes de que Mateo pudiera responder, ella se alejó apresuradamente. Su figura menuda se perdió entre la multitud que transitaba por la plaza. «¿Es un ángel, papá?», preguntó Emiliano siguiéndola. Con la mirada. «Tal vez lo sea, hijo», respondió Mateo sintiendo una extraña mezcla de gratitud y vergüenza. «Tal vez lo sea». Siguiendo las indicaciones de Lupita, encontraron la fonda. Era un local pequeño pero limpio, con manteles de plástico floreados y el aroma reconfortante de comida casera. Al mencionar el nombre de Lupita, la propietaria, una mujer robusta de unos 60 años, los miró con simpatía. «¿Amigos de Lupita? Siéntense, les serviré algo bueno», dijo señalando una mesa en un rincón. Mientras comían un abundante plato de arroz, frijoles y pollo en mole, Mateo no podía dejar de pensar en aquella joven.
En un mundo donde había sido testigo de la avaricia y el egoísmo en los más altos círculos empresariales, encontrar tal pureza de espíritu lo había descolocado. ¿Volveremos a ver a la señorita Lupita, papá?, preguntó Emiliano con la boca manchada de mole. Mateo miró a su hijo y vio en sus ojos un brillo que no había notado en mucho tiempo. El niño siempre había estado rodeado de niñeras, tutores y personal de servicio, pero ninguno había provocado esa chispa de admiración. Sí, Emi, decidió en ese instante, creo que debemos conocerla mejor. Lo que Mateo no sabía, mientras terminaban su comida en aquella humilde fonda, era que ese encuentro casual con Lupita Ramírez no solo cambiaría su perspectiva del mundo, sino que transformaría completamente sus vidas. Cuando salieron del restaurante, Mateo tomó una decisión. En lugar de dar por terminado el experimento, como había planeado inicialmente, decidió esperar a que Lupita regresara. Quería entender qué motivaba a una persona con tan poco a dar tanto. Capítulo 2. La bondad inesperada. La tarde caía. Sobre Ciudad de México, cuando Mateo y Emiliano regresaron a la Alameda Central, se sentaron en la misma banca, ahora con el estómago lleno, pero con una nueva sensación inquietante. El plan original de Mateo había sido regresar a su vida normal después de unas horas, pero ahora sentía curiosidad. ¿Quién era realmente esta mujer capaz de entregar todo lo que tenía a dos desconocidos? «Papá, ¿crees que volverá?», preguntó Emiliano, balanceando sus piernas que no alcanzaban el suelo. «Dijo que lo haría», respondió Mateo, sorprendido por la confianza que sentía en la palabra de aquella desconocida. A las 7:10, Lupita apareció, caminando apresuradamente hacia ellos. Llevaba una bolsa de plástico en una mano y parecía cansada, pero sonrió ampliamente al verlos. «Siguen aquí, me alegro», dijo sentándose junto a Emiliano. «Les traje algo de cenar y…», dudó un momento antes de continuar. «No sé dónde pasarán la noche, pero conozco un albergue cerca de aquí». Mateo observó la bolsa que contenía tortas, fruta y una botella de agua. La culpa lo carcomía por dentro. Este experimento estaba yendo demasiado lejos. «Eres muy amable, Lupita», dijo con voz ronca. «No sé cómo agradecerte». «No es nada», respondió ella restándole importancia con un gesto. «Todos necesitamos ayuda alguna vez». Mientras Emiliano devoraba una torta de jamón, Mateo observaba disimuladamente a Lupita. Había algo en ella, una dignidad tranquila que contrastaba con su evidente modestia económica. Sus manos, ligeramente ásperas, revelaban trabajo duro, pero sus gestos tenían una delicadeza natural. «¿Dónde trabajas?», preguntó Mateo intentando sonar casual. «En el edificio de correos, como te dije. Soy parte del equipo de limpieza», respondió ella. «No es un trabajo glamoroso, pero me permite pagar el alquiler y enviar algo a mi abuela en Oaxaca». «¿Vives sola?», la pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Una sombra cruzó el rostro de Lupita. «Sí, desde hace 2 años. Vine a la capital buscando mejores oportunidades», explicó. «Comparto un pequeño departamento con otra chica en Iztapalapa, pero ella está visitando a su familia esta semana». En ese momento, Emiliano, que había estado escuchando atentamente, intervino con la franqueza propia de un niño. «Señorita Lupita, ¿puedo preguntarle algo?». «Claro, pequeño. ¿Por qué nos ayuda? Ni siquiera nos conoce». La pregunta, directa y profunda, hizo que Lupita mirara pensativamente al niño. Luego, con una sonrisa melancólica, respondió: «Cuando llegué a la ciudad, nadie me ayudó. Pasé hambre y frío hasta que encontré trabajo. Me prometí que nunca ignoraría a quien necesitara lo que yo puedo dar, aunque sea poco». Sus palabras, sencillas pero cargadas de verdad, resonaron profundamente en Mateo. En su mundo de contratos, a millonarios y especulaciones financieras, la autenticidad era una rareza. La noche comenzaba a caer y el parque se vaciaba gradualmente. Lupita miró su reloj con preocupación. «El albergue cierra las puertas a las 8. Si quieren ir, deberíamos salir ahora», dijo levantándose. Mateo se encontró en una encrucijada.
Debía terminar esta farsa, agradecer a la joven y volver a su mansión, pero algo lo detenía. Quería entender más sobre esta mujer extraordinaria. En Ninmea, realidad, comenzó dubitativo. No nos sentimos cómodos en los albergues. Emiliano tiene pesadillas cuando hay mucha gente alrededor. Era una mentira terrible, pero fue lo único que se le ocurrió. Lupita frunció el ceño, claramente preocupada. Entiendo, pero las noches son frías y... Se detuvo como si estuviera considerando algo. Tengo una idea, pero no sé si es apropiada. ¿Cuál?, preguntó Mateo, intrigado. Mi compañera de piso no está. Tengo un sofá pequeño y algo de espacio en el suelo. No es mucho, pero estarían bajo techo, ofreció con cierta timidez. Al menos por esta noche, hasta que encuentren algo mejor. La propuesta dejó a Mateo sin palabras. Esta mujer, que apenas ganaba lo suficiente para subsistir, estaba ofreciendo su hogar a dos desconocidos. La generosidad era tan abrumadora que sintió un nudo en la garganta. No podríamos, comenzó a decir, pero Emiliano lo interrumpió. Por favor, papá, la señorita Lupita es buena. Lupita sonrió ante el entusiasmo del niño. No se preocupen por la comida, tengo suficiente para compartir, añadió. Solo es un lugar para dormir. Mateo sabía que debía negarse. Su experimento había ido demasiado lejos, pero la idea de conocer más sobre la vida de Lupita, de entender su mundo, resultaba irresistiblemente tentadora. Si no es una molestia, aceptó finalmente, te pagaré de alguna manera cuando pueda. No hace falta, respondió ella con firmeza. Cuando estés mejor, ayuda a alguien más. Así funciona. El trayecto hasta Iztapalapa fue largo. Tomaron el metro y luego un autobús. Durante el viaje, Emiliano se quedó dormido apoyado en el hombro de Mateo, agotado por las emociones del día. Lupita los observaba con una sonrisa tierna. Tu hijo es adorable, comentó en voz baja. Se parece mucho a ti. Tiene los ojos de su madre, respondió Mateo, sintiendo una punzada de dolor al recordar a Sofía. Ella, Lupita dejó la pregunta en el aire, con delicadeza. Nos dejó hace 3 años, dijo Mateo, utilizando intencionadamente una expresión ambigua. Desde entonces somos solo Emiliano y yo. Lupita asintió sin preguntar más, respetando su dolor. Este gesto de sensibilidad tocó a Mateo profundamente. El departamento de Lupita era pequeño pero impecablemente limpio. Constaba de una sala-comedor, minúscula, una cocina del tamaño de un armario, un baño y 2 habitaciones diminutas. Los muebles eran escasos y evidentemente de segunda mano, pero todo estaba ordenado con cuidado. En una repisa, Mateo notó algunos libros gastados y una fotografía de una anciana que supuso sería la abuela de Oaxaca. No es mucho, pero es mi hogar, dijo Lupita, algo apenada mientras encendía las luces. Es perfecto, respondió Mateo con sinceridad. Había algo acogedor en aquel espacio modesto que sus lujosas propiedades nunca habían tenido. Lupita preparó el sofá con sábanas limpias para Emiliano e improvisó una cama en el suelo con mantas para Mateo. Luego calentó frijoles y tortillas, una cena sencilla pero reconfortante que compartieron en silencio amigable. ¿Cómo terminaron en la calle?, preguntó finalmente Lupita mientras lavaba los platos. Mateo se tensó ante la pregunta que sabía que eventualmente llegaría. Es complicado, respondió evasivamente. Tuvimos mala suerte. Lupita no insistió, otro gesto que Mateo agradeció. En su mundo la gente rara vez respetaba los límites personales. Esa noche, acostado en el duro suelo del pequeño apartamento, Mateo no podía dormir. Escuchaba la respiración acompasada de Emiliano y los ruidos distantes del barrio popular. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Sentía vergüenza por el engaño, pero también una extraña paz que no había experimentado en años. A la mañana siguiente, Lupita salió temprano. «Tengo que trabajar mediodía», explicó. «Por favor, siéntanse como en su casa. Hay comida en la nevera. No sabemos cómo agradecerte.
dijo Mateo sinceramente conmovido. No me agradezcas todavía, sonrió ella. Estaba pensando anoche, conozco a alguien que podría darte trabajo en la construcción. No es mucho, pero te ayudaría a empezar de nuevo. La ironía de que le ofrecieran trabajo en construcción a él, dueño de una de las constructoras más grandes del país, casi hizo reír a Mateo, pero el gesto era tan genuino que solo pudo asentir agradecido. Cuando Lupita se marchó, Mateo tomó una decisión impulsiva. Despertó suavemente a Emiliano. «Emi, necesito que me escuches con atención», dijo seriamente. «Vamos a seguir con nuestro juego de detectives un poco más. ¿Más días?», preguntó el niño sorprendido. «Sí, pero con una diferencia», explicó Mateo. «Durante el día volveremos a ser nosotros mismos. Irás a la escuela, yo. Iré a la oficina. Pero por las tardes y noches seguiremos siendo estas otras personas que necesitan ayuda». Emiliano lo miró confundido. «¿Por qué, papá?», Mateo suspiró, sin saber cómo explicar algo que ni él mismo entendía completamente. «Porque Lupita nos está enseñando algo importante sobre la bondad, hijo, y quiero que ambos aprendamos bien esa lección». Con ayuda de su teléfono móvil, que había mantenido oculto, Mateo organizó un transporte discreto que los recogió a unas cuadras del apartamento de Lupita. En pocas horas, tanto él como Emiliano habían recuperado su apariencia habitual. El niño fue llevado a la escuela con una explicación vaga sobre una aventura educativa, y Mateo se dirigió a su oficina en el rascacielos de Polanco. Vicente Torres, su abogado, lo esperaba con expresión preocupada. «¿Dónde diablos te metiste?», fue su saludo. Estaba a punto de llamar a la policía. Mateo le contó su experiencia, esperando burlas o reproches. En cambio, Vicente lo escuchó con atención creciente. «¿Estás diciendo que vas a llevar una doble vida?», preguntó finalmente. «¿Empresario? ¿De día indigente de noche? Suena absurdo, lo sé», admitió Mateo. «Pero hay algo en esa mujer, Vicente, una bondad que no había visto en nadie desde Sofía». Vicente lo miró largamente antes de responder. «Estás jugando con fuego, Mateo. Esta mentira podría lastimar a mucha gente, incluyéndote a ti y a tu hijo. Solo serán unos días», prometió. Mateo. El tiempo suficiente para entender qué hace a alguien como Lupita tan diferente del resto del mundo. Lo que Mateo no confesó a su amigo, ni quizás a sí mismo, era que por primera vez en 3 años sentía algo parecido a la esperanza. La sonrisa de Lupita había iluminado un rincón de su corazón que creía muerto para siempre. Esa tarde, después de recoger a Emiliano del colegio, volvieron a transformarse en sus alter egos y regresaron al pequeño apartamento en Iztapalapa. Lupita los recibió con una sonrisa radiante y noticias esperanzadoras sobre un posible trabajo para Mateo. «El jefe de mantenimiento del edificio donde trabajo necesita ayuda», explicó entusiasmada. «No es un trabajo fijo, pero es algo. Le hablé de ti y dijo que puedes presentarte mañana. No sé cómo agradecerte», respondió Mateo, sintiendo que cada palabra de gratitud lo hundía más en su mentira. Esa noche, mientras cenaban juntos, Emiliano hizo algo inesperado. Se acercó a Lupita y con naturalidad infantil la abrazó. «Gracias por cuidarnos, señorita Lupita», dijo el niño. «Usted es como un ángel guardián». Los ojos de Lupita se humedecieron. Con ternura acarició el cabello del pequeño. «No soy un ángel, Emiliano. Solo soy alguien que sabe lo que es necesitar ayuda». Capítulo 3. Verdades y mentiras. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña dualidad para Mateo y Emiliano. Durante el día, retomaban sus vidas privilegiadas, reuniones ejecutivas, clases en el colegio privado, almuerzos en restaurantes exclusivos. Por las tardes, se transformaban meticulosamente en sus alter egos y regresaban al humilde apartamento de Lupita, donde una vida completamente diferente los esperaba. Mateo había inventado una historia creíble sobre su situación. Era un trabajador de la construcción de Veracruz que había venido a la capital buscando mejores oportunidades.
Pero todo se había complicado. No entraba en detalles y Lupita, respetuosa, no presionaba para obtener más información. Gracias a la recomendación de Lupita, Mateo ahora trabajaba ocasionalmente ayudando al personal de mantenimiento del edificio de correos. Por supuesto, nunca se presentaba realmente al trabajo. Utilizaba ese tiempo para manejar su empresa desde locaciones discretas, siempre pendiente de su teléfono oculto. Una tarde, mientras regresaba al apartamento después de una supuesta jornada laboral, Mateo se detuvo frente a una florería. Sin pensarlo demasiado, compró un pequeño ramo de flores silvestres. No eran las rosas de invernadero que solía regalar en su vida real, pero tenían una belleza natural que le pareció más adecuada. ¿Y esto?, preguntó Lupita, sorprendida cuando le entregó el ramo esa noche. Un pequeño agradecimiento, respondió Mateo, repentinamente nervioso como un adolescente, por todo lo que has hecho por nosotros. Lupita se sonrojó levemente mientras colocaba las flores en un vaso de vidrio, el único florero disponible en su modesto hogar. No tenías que gastar tu dinero en esto, le reprochó suavemente, pero su sonrisa delataba su alegría. Algunas cosas valen la pena, respondió él, sosteniendo su mirada un segundo más de lo necesario. Esa noche, cuando Emiliano ya dormía, compartieron una taza de té en la pequeña mesa de la cocina. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Lupita le habló de su infancia en un pequeño pueblo de Oaxaca, de su abuela, que la crió después de perder a sus padres en un accidente, de sus sueños de estudiar enfermería algún día. ¿Y tú?, preguntó ella. Hablas muy poco de tu pasado. Mateo sintió una punzada de culpa. Cada mentira lo alejaba más de la posibilidad de una relación honesta con esta mujer extraordinaria. Mi vida no ha sido tan interesante, evadió la siguiente pregunta. Lo importante es el presente, ¿no crees? A veces el pasado nos define más de lo que queremos admitir, respondió Lupita con inesperada profundidad. Pero respeto tu silencio. A medida que pasaban los días, la relación entre ellos se profundizaba. Emiliano se había encariñado profundamente con Lupita. Ella le ayudaba con las tareas que supuestamente hacía en una escuela pública cercana. Le contaba historias de su pueblo natal y le había enseñado a preparar tortillas a mano, una habilidad que el niño exhibía con orgullo. Una noche, mientras Lupita leía un cuento a Emiliano, el niño la interrumpió con una pregunta que dejó a Mateo paralizado. «Señorita Lupita, ¿puedo llamarte mamá?» Un silencio denso invadió la pequeña habitación. Los ojos de Lupita se abrieron con sorpresa y emoción. Miró a Mateo buscando su reacción. «Emi, eso no», comenzó Mateo, pero se detuvo al ver la expresión de su hijo. Había anhelo en sus ojos, una necesidad que no había podido satisfacer desde la partida de Sofía. «Cariño», intervino Lupita con dulzura. «Es un honor muy grande que quieras llamarme así. Pero tu mamá siempre será tu mamá, aunque ya no esté con ustedes. Pero tú nos cuidas como lo haría una mamá», insistió Emiliano. «Y me gusta cuando me abrazas antes de dormir». Lupita miró a Mateo, indecisa. Él, con un nudo en 1900 la garganta, asintió imperceptiblemente. «Si tu papá está de acuerdo», dijo finalmente Lupita, «puedes llamarme así cuando quieras». Esa noche, Mateo no pudo dormir. La farsa se estaba volviendo insostenible. Su hijo estaba desarrollando un vínculo emocional real con Lupita, y él mismo estaba enamorándose perdidamente de ella. No era solo su belleza natural o su bondad lo que lo atraía, era su fortaleza, su dignidad ante las adversidades, su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples. Lupita representaba todo lo que faltaba en su vida de lujos vacíos y relaciones superficiales. Una semana después, Mateo tomó una decisión. Revelaría la verdad a Lupita, asumiría las consecuencias y, si ella lo perdonaba, intentaría construir una relación basada en la honestidad. Planeó cuidadosamente cómo hacerlo. La invitaría a cenar a un lugar especial, le explicaría sus motivos y le pediría una oportunidad. El restaurante que eligió no era lujoso, pero sí considerablemente más elegante
que los lugares que Lupita frecuentaba. Se trataba de una antigua casona en Coyoacán, convertida en un acogedor restaurante de comida tradicional mexicana. Mateo hizo la reservación a su nombre real, sabiendo que ese sería el primer indicio de la verdad. ¿Salir a cenar?, preguntó Lupita, sorprendida cuando Mateo la invitó. ¿Estás seguro? Podríamos usar ese dinero para algo más necesario. Por favor, insistió él. Es importante para mí. Vicente cuidará de Emiliano esta noche. Vicente, a quien Mateo había presentado como un antiguo compañero de trabajo, era en realidad su abogado, la única persona que conocía su doble vida. Había aceptado a regañadientes formar parte de esta farsa, solo para que no termines en problemas mayores, como le había dicho. Esa noche, Lupita se puso su mejor vestido, un sencillo atuendo azul que guardaba para ocasiones especiales. Simona recogió el cabello en un moño bajo y se aplicó un toque de brillo en los labios. Cuando salió de su habitación, Mateo se quedó sin aliento. Su belleza natural brillaba incluso con tan poca preparación. «Estás hermosa», dijo con sinceridad. «Es lo mejor que tengo», respondió ella, ligeramente avergonzada. «Es perfecto. Tú eres perfecta». Al llegar al restaurante, Mateo notó la incomodidad de Lupita. No estaba habituada a lugares así. El maître los recibió con una reverencia. «Su mesa está lista, señor Montero», dijo con formalidad. Lupita miró a Mateo con confusión. Era la primera vez que escuchaba ese apellido. «¿Montero?», preguntó en voz baja, mientras los conducían a una mesa apartada, junto a un pequeño jardín interior. «Sobre eso quiero hablarte», respondió Mateo, sintiendo que su corazón se aceleraba. Una vez sentados y después de ordenar, Mateo tomó las manos de Lupita entre las suyas. Nunca había estado tan nervioso, ni siquiera en las negociaciones multimillonarias que definían el futuro de su empresa. «Lupita, hay algo que debo confesarte», comenzó. «No soy quien he dicho ser». Le contó todo. Su verdadera identidad, como Mateo Montero, propietario de Montero Edificaciones, su vida en Polanco, la muerte real de su esposa Sofía, el experimento social que había iniciado para enseñar a su hijo el valor de la compasión genuina. Habló sin pausa, temiendo que si se detenía no encontraría el valor para continuar. El rostro de Lupita fue transformándose mientras escuchaba. La confusión inicial dio paso a la incredulidad, luego a la comprensión y finalmente a algo que Mateo no pudo descifrar. ¿Dolor? ¿Decepción? ¿Ira? Quizás una mezcla de todas esas emociones. «¿Me estás diciendo que todo fue un experimento?», preguntó finalmente con voz apenas audible. «¿Que nos usaste a mí y a mi pobreza como una lección para tu hijo?» «No, no es así», intentó explicar Mateo. «Al principio quizás, pero luego todo cambió. Tú cambiaste todo». «¿Te divertiste viéndome gastar mi escaso dinero en alimentarlos?», continuó ella, y ahora sí había ira en su voz. «¿Te resultó entretenido observar cómo vivimos los pobres?». «Lupita, por favor. ¿Y Emiliano?», interrumpió ella y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Le explicaste que su mamá era solo parte del juego?». Eso fue lo más doloroso. Mateo bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. «Él no sabe nada de esto», confesó. «Sus sentimientos por ti son completamente genuinos. Los míos también». Lupita se levantó bruscamente, derribando su copa de agua. «No te atrevas», dijo con voz temblorosa. «No te atrevas a hablar de sentimientos después de esta mentira». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió apresuradamente del restaurante. Mateo intentó seguirla, pero cuando llegó a la calle, ella ya había desaparecido entre la multitud. Desesperado, regresó al apartamento en Iztapalapa, esperando encontrarla allí. Pero el lugar estaba vacío, con evidentes signos de que Lupita había pasado a recoger algunas de sus pertenencias. Sobre la mesa de la cocina había una nota breve. «No vuelvan a buscarme. Lo que hicieron no tiene perdón». Destrozado, Mateo
Recogió las pocas cosas que tenían allí y se dirigió al departamento donde Vicente esperaba con Emiliano. El niño corrió a recibirlo con una sonrisa que se desvaneció al no ver a Lupita. «¿Dónde está mamá?», preguntó con inocencia. Mateo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que todo había sido una farsa? Que la mujer a quien había empezado a llamar mamá probablemente nunca volvería. ¿A verlo? Tuvo que salir de viaje, Emi, mintió, odiándose por añadir una mentira más a la cadena que había iniciado. Iremos a casa ahora. Durante los días siguientes, Mateo intentó desesperadamente contactar con Lupita. Fue al edificio de correos donde trabajaba, solo para descubrir que había pedido unos días de permiso. Nadie sabía dónde encontrarla. Su compañera de apartamento tampoco tenía información, o quizás simplemente se negaba a compartirla. Emiliano preguntaba por mamá cada noche antes de dormir, y cada pregunta era un puñal en el corazón de Mateo. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? Mientras tanto, Lupita se había refugiado en casa de su amiga de infancia, Carmen, en Xochimilco, al sur de la ciudad. Allí, entre las trajineras coloridas y los canales tranquilos, intentaba procesar lo sucedido. ¿Cómo pudo engañarme así?, repetía una y otra vez, mientras Carmen la escuchaba pacientemente. Me sentí como un experimento de laboratorio, Carmen, como si mi pobreza fuera un espectáculo para su entretenimiento. Pero dices que se enamoró de ti, respondía Carmen, que el niño te quiere sinceramente, basado en una mentira, exclamaba Lupita. ¿Cómo confiar en alguien capaz de inventar algo así? Las noches eran lo peor. No podía evitar pensar en Emiliano, en sus ojitos tristes cuando le leía cuentos, en cómo se había aferrado a ella buscando el cariño maternal que le faltaba. ¿Era justo castigar al niño por los errores del padre? Una mañana, casi 2 semanas después de la revelación, Lupita despertó con náuseas intensas. Al principio lo atribuyó al estrés, pero cuando los síntomas persistieron durante días, una sospecha comenzó a formarse en su mente. «Deberías hacerte una prueba», sugirió Carmen después de verla correr al baño por tercera vez esa mañana. Lupita asintió aterrada ante la posibilidad. Esa tarde, sentada en el pequeño baño del apartamento de su amiga, contemplaba incrédula las 2 líneas rosadas que confirmaban sus temores. Estaba embarazada. Un hijo de Mateo Montero crecía dentro de ella. Un hermano o hermana para Emiliano. Una nueva vida que complicaba enormemente una situación ya de por sí insostenible. ¿Qué debía hacer? ¿Informar a Mateo? ¿Alejarse definitivamente y criar a su hijo sola? ¿Tenía derecho a privar a su bebé de un padre que, a pesar de sus errores, claramente amaba a su hijo? Mientras tanto, en la mansión de las Lomas, Mateo vivía su propio infierno. Se había sumergido en el trabajo para escapar del dolor, pero ni siquiera los proyectos más desafiantes lograban distraerlo. Por las noches, cuando finalmente conseguía que Emiliano se durmiera después de horas de preguntas sobre Lupita, se sentaba en su estudio con un whisky en la mano, contemplando la posibilidad de haber perdido para siempre la oportunidad de ser feliz nuevamente. Lo que ninguno de los dos sabía era que fuerzas más poderosas estaban a punto de entrar en juego. Don Ernesto Montero, padre de Mateo y patriarca de la familia, había regresado inesperadamente de su residencia en Madrid y traía consigo noticias que cambiarían el rumbo de todos. «¿Qué es esta locura de la que me han informado?», fue su saludo al entrar al despacho de Mateo sin anunciarse. «Mi hijo, el heredero del Imperio Montero, jugando a ser vagabundo y enamorándose de una sirvienta». Mateo levantó la vista, sorprendido y furioso a la vez. Su relación con su padre siempre había sido tensa, pero se había deteriorado completamente tras la muerte de Sofía, cuando don Ernesto había sugerido, apenas pasado el funeral, que era hora de buscar una nueva esposa de buena familia. «¿Quién te ha contado eso?», preguntó fríamente. «Tengo mis fuentes», respondió el anciano con una sonrisa despectiva. «¿Creías que no me enteraría de tus vergonzosas andanzas? Mi vida privada no es asunto tuyo, padre». «Lo
Es cuando afecta el prestigio de nuestra familia, replicó don Ernesto, golpeando el escritorio con su bastón. ¿Una simple limpiadora? ¿En qué estabas pensando? Mateo se levantó enfrentando a su padre con una determinación que sorprendió al anciano. Estaba pensando en encontrar algo auténtico en este mundo de falsedades en el que me criaste, respondió. Y lo encontré en Lupita. Don Ernesto soltó una carcajada despectiva. ¿Autenticidad? Esa mujer probablemente vio la oportunidad de su vida cuando te conoció. Un boleto a la riqueza, eso es lo que vio. No tienes idea de quién es ella, dijo Mateo conteniendo su ira. Dio todo lo que tenía sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio. Muy conmovedor, se burló don Ernesto. Pero te advierto una cosa, si insistes con esta tontería, me veré obligado a tomar medidas. Recuerda que aún controlo el 30% de las acciones de la empresa. ¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo de ti mismo, respondió el anciano dirigiéndose hacia la puerta, como he hecho toda mi vida. Cuando su padre se marchó, Mateo permaneció inmóvil, absorbiendo el impacto de la amenaza velada. Conocía demasiado bien a don Ernesto. No eran palabras vacías. El patriarca era capaz de cualquier cosa para preservar lo que él consideraba el honor de la familia Montero. Capítulo 4. La sombra del patriarca. Don Ernesto Montero no había construido un imperio inmobiliario siendo un hombre paciente. Acostumbrado a obtener resultados inmediatos, no esperó ni 24 horas para poner en marcha su plan para solucionar lo que consideraba el capricho absurdo de su hijo. Su primer movimiento fue contratar a un investigador privado, un excomandante de policía, con métodos cuestionables pero efectivos. En menos de 3 días tenía sobre su escritorio un expediente completo sobre Guadalupe Lupita Ramírez, su humilde origen en Santa María Llavecía, un pequeño pueblo de Oaxaca, sus estudios incompletos, su trabajo como limpiadora, incluso detalles sobre la pequeña cantidad de dinero que enviaba mensualmente a su abuela. Nada excepcional, murmuró don Ernesto, revisando las fotografías que mostraban a Lupita en su rutina diaria. Una don nadie que sueña con ascender socialmente. Lo que realmente le interesaba era su paradero actual. Según el informe, Lupita se había refugiado en casa de una amiga en Xochimilco. Perfecto. El siguiente paso sería más directo. Mientras tanto, Mateo luchaba por mantener la normalidad en casa. Emiliano había empezado a mostrar signos de depresión. Se negaba a ir a la escuela, apenas comía y pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara ver aparecer a Lupita en cualquier momento. ¿Cuándo volverá mamá?, preguntaba cada noche, con una esperanza que se desvanecía gradualmente en su voz. Pronto, Emi, mentía Mateo, odiándose por no tener el valor de decirle la verdad. Está resolviendo algunas cosas. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho en casa, recibió la visita inesperada de Vicente. Su amigo y abogado rara vez aparecía sin avisar, lo que indicaba que el asunto era urgente. «Tu padre está moviendo sus piezas», anunció sin preámbulos. «¿A qué te refieres?», preguntó Mateo, aunque temía conocer ya la respuesta. «Ha estado haciendo preguntas en el edificio de correos, y no solo preguntas. Ha ofrecido dinero a cambio de información sobre Lupita». Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Cómo lo sabes?». «Tengo contactos allí», explicó Vicente. «Me alertaron porque reconocieron el apellido Montero. Mateo, creo que tu padre va a intentar algo. Lo conozco desde que éramos niños, y sabes que no se detiene ante nada». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Mateo desesperado. «Ni siquiera sé dónde está ella ahora». «Tengo una dirección», reveló Vicente, entregándole un papel. «La conseguí por mis propios medios, no por los de tu padre. Está en Xochimilco, en casa de una amiga». Mateo contempló la dirección escrita en el papel, debatiéndose entre la urgencia de proteger a Lupita y el respeto a su deseo de no volver a verlo. «Si tu padre la encuentra primero». Dejó la frase en el aire Vicente, pero el mensaje era claro. Esa misma tarde, Mateo se dirigió a Xochimilco. No tenía un plan concreto, solo la certeza de que debía advertir a Lupita sobre el peligro que representaba don Ernesto.
Sin embargo, cuando llegó a la dirección indicada, una modesta casa junto a uno de los canales, se encontró con que llegaba tarde. La amiga de Lupita, una joven de expresión severa, lo recibió en la puerta con evidente hostilidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó bloqueando la entrada. «Lupita no quiere verte. Necesito hablar con ella», insistió Mateo. «Es importante. Se trata de mi padre». «¿Tu padre?». La expresión de la joven cambió ligeramente. «¿Un señor mayor, elegante, con bastón?». El corazón de Mateo se aceleró. «Estuvo aquí». «Esta mañana», confirmó ella. Lupita no quiso recibirlo, pero él dejó una carta. Después de leerla, ella recogió sus cosas y se fue. «¿A dónde?», preguntó Mateo sintiendo que el pánico lo invadía. «No te lo diré», respondió firmemente. «Ya le has hecho suficiente daño». «Por favor», suplicó Mateo. «Mi padre es peligroso. No físicamente, pero tiene influencia, poder. Puede hacer mucho daño si se lo propone». La amiga lo estudió durante largos segundos, como evaluando su sinceridad. «Se fue a la central de autobuses», dijo finalmente. «Planeaba regresar a Oaxaca con su abuela. Es todo lo que sé». Mateo agradeció la información y corrió hacia su auto. La central de autobuses quedaba al otro extremo de la ciudad. Con suerte, el tráfico infernal de Ciudad de México le daría tiempo de alcanzarla. Pero la suerte no estaba de su lado. Cuando finalmente llegó a la terminal, el autobús a Oaxaca había partido 20 minutos antes. Desesperado, consideró enviar a alguien tras ella, pero ¿con qué derecho interfería en su decisión de alejarse? Lo que Mateo no sabía era que Lupita nunca subió a ese autobús. La carta que don Ernesto había dejado contenía una oferta que, en su desesperada situación, no pudo rechazar. Un trabajo bien remunerado como ama de llaves en una residencia privada, con alojamiento incluido. La carta no mencionaba que dicha residencia era la mansión Montero. Lupita había aceptado no por codicia, sino por necesidad. El embarazo la había dejado en una posición vulnerable. Necesitaba estabilidad, un lugar donde vivir, un ingreso seguro para ella y su bebé. Y aunque la idea de trabajar para la familia del hombre que la había engañado le resultaba repugnante, su sentido práctico prevaleció. Así, mientras Mateo la buscaba desesperadamente en camino a Oaxaca, Lupita se presentaba en 1900 la imponente mansión de las Lomas, sin saber que entraba directamente en la guarida del lobo. Doña Mercedes, el ama de llaves principal, una mujer mayor que llevaba décadas al servicio de los Montero, la recibió con amabilidad distante. «El señor Ernesto ha dado instrucciones específicas sobre ti», le informó mientras le mostraba la habitación de servicio que ocuparía. «Te encargarás exclusivamente de la limpieza del ala este, donde están sus aposentos personales». «¿El señor Mateo vive aquí también?», preguntó Lupita temiendo la respuesta. «No», respondió doña Mercedes. «El señor Mateo tiene su propia residencia a unas cuadras de aquí. Viene ocasionalmente a visitar a su padre y a dejar al niño cuando tiene compromisos». Lupita sintió un alivio momentáneo. Al menos no tendría que enfrentarse a Mateo diariamente. Sin embargo, la mención de Emiliano le provocó un dolor agudo en el pecho. Extrañaba terriblemente al pequeño. Su primer encuentro con don Ernesto ocurrió al día siguiente. El patriarca la convocó a su despacho, una habitación imponente revestida de madera oscura y dominada por un escritorio tallado que parecía un trono. «Así que tú eres la famosa Lupita», dijo el anciano, estudiándola con ojos fríos. «La mujer que ha puesto de cabeza el juicio de mi hijo». «Señor, no me interesan tus excusas», la interrumpió don Ernesto. «Solo quiero dejarte claro lo siguiente. Estás aquí porque yo lo permito. Un solo paso en falso y volverás a la miseria de donde vienes. ¿Entendido?». Lupita asintió, apretando los puños para controlar el temblor de sus manos. En ese momento comprendió que había caído en una trampa, pero era demasiado tarde para escapar. Los días siguientes fueron un infierno disimulado. Don Ernesto se aseguraba de mantenerla ocupada con tareas interminables y a menudo innecesariamente complicadas. Criticaba su trabajo constantemente,
encontrando imperfecciones invisibles, humillándola frente al resto del personal. «Así limpian en Oaxaca», se burlaba. «No me sorprende que sigas siendo una simple sirvienta a tu edad». Lupita soportaba todo en silencio, pensando en su bebé, en el futuro que intentaba asegurarle. Las náuseas matutinas se habían intensificado y cada día era más difícil ocultarlas. Temía el momento en que su embarazo se hiciera evidente. ¿Qué haría don Ernesto entonces? El destino, sin embargo, tenía otros planes. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó voces familiares acercándose. Antes de que pudiera buscar una salida, la puerta se abrió y entró Emiliano, seguido por una niñera. El niño se detuvo en seco al verla, con los ojos tan abiertos que parecían ocupar toda su cara. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia ella. Lupita apenas tuvo tiempo de agacharse para recibir el abrazo desesperado del pequeño, que se aferró a ella como si temiera que desapareciera nuevamente. «Emiliano, por favor, compórtate», intervino la niñera, claramente confundida por la reacción del niño. «Discúlpelo, señorita. El niño es muy sensible». «No hay problema», respondió Lupita, luchando contra las lágrimas mientras acariciaba el cabello de Emiliano. «Nos conocemos de antes». «¿Dónde estabas?», preguntaba Emiliano entre sollozos. «Te extrañé, mucho. Papá dijo que volverías pronto, pero pasaron muchos días». «Yo también te extrañé, mi niño», susurró Lupita, olvidando momentáneamente su situación. «Más de lo que puedes imaginar». «¿Trabajas para mi abuelo ahora?», preguntó Emiliano, conectando las piezas con la lógica simple de los niños. «Por eso estás aquí». Antes de que Lupita pudiera responder, una voz gélida interrumpió la escena. ¿Qué significa esto? Don Ernesto había entrado en la biblioteca, su figura imponente proyectando una sombra amenazante sobre ellos. «Abuelo, mira», exclamó Emiliano con alegría inocente. «Encontré a mi mamá Lupita». El rostro del patriarca se transformó en una máscara de furia apenas contenida. «Emiliano, ve con tu niñera ahora mismo», ordenó. «Tengo que hablar con esta empleada». «Pero abuelo, ahora». El tono no admitía réplica. Emiliano miró a Lupita con preocupación. Ella le sonrió tranquilizadoramente. «Ve, cariño, hablaremos después», prometió, aunque no estaba segura de poder cumplir. Cuando el niño y la niñera abandonaron la habitación, don Ernesto cerró la 1900 puerta con fuerza. «Te contraté para limpiar, no para confundir a mi nieto», espetó. «¿Cómo se atreve a llamarte mamá?» «Fue algo que surgió durante el tiempo que pasamos juntos», explicó Lupita. «Nunca lo alenté, simplemente...» «No me interesa», cortó el anciano. «Te quiero fuera de esta casa ahora mismo». «Pero el contrato que firmé...» «El contrato dice que puedo prescindir de tus servicios si no estoy satisfecho», respondió don Ernesto con una sonrisa maliciosa. «Y no lo estoy. Recoge tus cosas y vete». Lupita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había contado con ese trabajo, con esa estabilidad para los próximos meses. «Por favor, señor Montero», se encontró suplicando. «Necesito este trabajo. Prometo mantenerme alejada de Emiliano si es lo que desea». Don Ernesto la estudió con curiosidad, como un científico observaría a un espécimen interesante. «¿Tan desesperada estás?», preguntó. «¿Qué no me estás contando?». Lupita bajó la mirada, instintivamente llevando una mano a su vientre a un plano. Fue un gesto fugaz, pero los ojos experimentados del patriarca no lo pasaron por alto. «Así que eso es», dijo lentamente, y una nueva expresión apareció en su rostro, una mezcla de disgusto y calculadora determinación. «Estás embarazada de mi hijo, supongo». El silencio de Lupita fue toda la confirmación que necesitaba. «Interesante», murmuró don Ernesto. «Muy interesante». Los días siguientes fueron aún más tensos. Contra toda expectativa, don Ernesto no la despidió. En cambio, la mantuvo vigilada constantemente, limitando sus movimientos dentro de la mansión y prohibiéndole cualquier contacto con Emiliano, quien visitaba regularmente a su abuelo. Lo que Lupita no sabía
era que don Ernesto había puesto en marcha un plan más siniestro. Había ordenado a su investigador que fabricara pruebas falsas sobre un supuesto pasado criminal de Lupita, documentos que utilizaría en el momento oportuno para desacreditarla completamente ante Mateo. Mientras tanto, Emiliano había encontrado formas ingeniosas de comunicarse con Lupita. Le dejaba pequeñas notas escondidas en lugares donde sabía que ella limpiaría. Dibujaba corazones y escribía «Te quiero, mamá Lupita», con su letra infantil. Cada nota era un bálsamo y una herida para el corazón de la joven. Una tarde, mientras limpiaba uno de los salones, Lupita escuchó una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Don Ernesto hablaba por teléfono en la habitación, contigua con la puerta entreabierta. «Los documentos estarán listos mañana», decía. «Sí, todo parece auténtico. Un robo en Oaxaca, falsificación de documentos en la capital, suficiente para que cualquier juez le niegue la custodia de un niño». Lupita se quedó petrificada. ¿Custodia? ¿Don Ernesto planeaba usar esas mentiras para separarla de su futuro hijo? En ese momento, Emiliano apareció sigilosamente a su lado. Antes de que Lupita pudiera advertirle que guardara silencio, el niño ya había entrado al despacho. «Abuelo, ¿por qué dices mentiras sobre mamá?» «¿Lupita?», preguntó con la directa honestidad de los niños. Don Ernesto se giró sorprendido y furioso al ver a su nieto, y detrás de él a Lupita pálida de miedo. «Emiliano, ¿qué haces aquí?», preguntó colgando apresuradamente el teléfono. «Te escuché», insistió el niño. «Dijiste mentiras sobre ella, eso no está bien». «No sabes de qué hablas», respondió fríamente don Ernesto. «Ve a tu habitación. Y tú», dirigiéndose a Lupita, «estás despedida. Recoge tus cosas inmediatamente». «No, abuelo», intervino Emiliano con una determinación sorprendente para su edad. «Mamá Lupita es buena. Si la echas, le diré a papá lo que escuché». Don Ernesto miró a su nieto con una mezcla de irritación y orgullo reluctante. El chico tenía el carácter de los Monteros, sin duda. «Tu padre no creerá a un niño», dijo, aunque sin la seguridad habitual en su voz. «Entonces le mostraré esto», respondió Emiliano, sacando de su bolsillo un pequeño dispositivo rectangular. Lupita y don Ernesto lo reconocieron al mismo tiempo. Era una grabadora digital. «La uso para grabar mis pensamientos como me enseñó mi terapeuta», explicó Emiliano. «Y acabo de grabar lo que dijiste por teléfono, abuelo». Don Ernesto palideció. Había subestimado gravemente a su nieto. «Dame eso ahora mismo», ordenó, avanzando hacia el niño. Emiliano retrocedió protegiendo la grabadora. «No, abuelo. Esto es para proteger a mamá Lupita y al bebé». Lupita contuvo la respiración. ¿Cómo sabía Emiliano sobre su embarazo? «Te escuché vomitar varias mañanas», explicó el niño, como leyendo su pensamiento. «Mi mamá Sofía también. Vomitaba cuando iba a tenerme a mí». La maestra nos explicó que así comienzan los bebés. Don Ernesto miró alternativamente a Lupita y a su nieto, evaluando sus opciones. Finalmente, con la elegancia de un estratega experimentado, cambió de táctica. «Bien, Emiliano, has demostrado ser un verdadero Montero», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Guardaremos este pequeño incidente entre nosotros, ¿de acuerdo? Y Lupita puede quedarse, por ahora». Pero mientras pronunciaba estas palabras conciliadoras, su mente ya elaboraba un nuevo plan. Si no podía deshacerse de la mujer mediante la intimidación, usaría métodos más sutiles, pero igualmente efectivos. Capítulo 5. El llamado del 1200. Corazón. El nuevo plan de don Ernesto no tardó en ponerse en marcha. Si la intimidación no funcionaba, utilizaría una estrategia más refinada: la manipulación psicológica. Comenzó asignando a Lupita las tareas más agotadoras de la mansión, sabiendo que su estado de embarazo temprano la haría especialmente vulnerable al cansancio físico. «La plata necesita pulirse diariamente», ordenaba con falsa amabilidad, «y asegúrate de limpiar los candelabros de cristal uno por uno. Son piezas históricas que requieren atención especial». Lupita obedecía sin protestar,
consciente de que estaba siendo puesta a prueba. Cada noche caía exhausta en su pequeña habitación, pero se negaba a mostrar debilidad. Su resistencia solo incrementaba la determinación de don Ernesto. El anciano también había ordenado al personal que limitara la alimentación de Lupita a porciones mínimas, alegando recortes en el presupuesto doméstico, una excusa ridícula en una mansión donde el despilfarro era norma. Su objetivo era claro: debilitarla físicamente hasta que no pudiera seguir adelante con el embarazo, o al menos hasta que aceptara sus condiciones para recibir mejor trato. Lo que don Ernesto no contaba era con la red de solidaridad que comenzaba a formarse a espaldas suyas. Doña Mercedes, aunque aparentemente leal al patriarca, había desarrollado una silenciosa simpatía por Lupita. A escondidas, le llevaba alimentos adicionales y hierbas medicinales para combatir las náuseas. «Mi madre era partera en Puebla», le confesó una noche mientras le entregaba un té de manzanilla y jengibre. «Sé reconocer a una mujer valiente cuando la veo». Emiliano también continuaba su pequeña resistencia. Con la astucia propia de los niños, había encontrado formas de burlar la vigilancia para visitar a Lupita. Le traía dulces que guardaba de sus propias meriendas y, lo más valioso, información sobre su padre. «Papá te está buscando por todas partes», le dijo en uno de esos encuentros furtivos. «Va todos los días a tu antiguo trabajo y pregunta, ¿por ti? ¿De verdad?», preguntó Lupita con un destello de esperanza que inmediatamente reprimió. «No duerme bien», continuó Emiliano. «Lo escucho caminar por las noches y a veces dice tu nombre cuando cree que estoy dormido». Estas noticias agitaban emociones contradictorias en Lupita. A pesar de la traición, no había logrado arrancar a Mateo de su corazón. A veces, en la soledad de su habitación, acariciaba su vientre y le hablaba al bebé sobre su padre, sobre las cualidades que había llegado a conocer durante aquellas semanas de convivencia antes de que la mentira quedara al descubierto. Mientras tanto, Mateo había llegado a un punto desesperado en su búsqueda. Había contratado investigadores privados. Había visitado Oaxaca para hablar con la abuela de Lupita, quien sorprendentemente no había tenido noticias de su nieta en semanas, y había ofrecido recompensas a quien pudiera darle información sobre su paradero. Vicente lo observaba con creciente preocupación. «Te estás obsesionando, Mateo», le advirtió una tarde, mientras su amigo revisaba por enésima vez los informes de los investigadores. «Esto no es saludable ni para ti ni para Emiliano». «No puedo rendirme», respondió Mateo. «Hay algo que no encaja. ¿Cómo puede una persona desaparecer así en esta ciudad? Alguien debe saber algo». Lo que Mateo no imaginaba era que ese alguien estaba mucho más cerca de lo que pensaba, y la verdad estallaría de la manera más inesperada. Una noche particularmente fría, Lupita se encontraba limpiando el estudio de don Ernesto cuando encontró, olvidado sobre el escritorio, un sobre con su nombre. La curiosidad pudo más que la prudencia. Lo abrió y descubrió con horror que contenía documentos falsificados que la acusaban de diversos delitos, junto con una carta dirigida a un juez familiar solicitando anticipadamente que se le negara la custodia de su hijo por antecedentes criminales comprobados. Con manos temblorosas, Lupita guardó los documentos entre su ropa. Necesitaba pruebas para defenderse cuando llegara el momento. Sabía que don Ernesto no se detendría ante nada. Esa misma noche, mientras la mansión dormía, Lupita tomó una decisión drástica. No podía seguir bajo el mismo techo que aquel hombre que planeaba destruir su futuro y el de su hijo. Con sigilo, empacó sus escasas pertenencias y se dispuso a escapar. Estaba a punto de abrir la puerta de servicio cuando una vocecita la detuvo. «¿Te vas sin despedirte?». Emiliano estaba allí en pijama, con su osito de peluche apretado contra el pecho y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Emi, mi niño», susurró Lupita, agachándose para quedar a su altura. «¿Qué haces despierto a esta hora?». «Tenía un presentimiento», respondió el pequeño. «¿Por qué te vas? ¿Ya no nos quieres?». El corazón de Lupita se contrajo de dolor.
Te quiero más que a nada en el mundo, aseguró abrazándolo. Pero tu abuelo, él no quiere que esté aquí. Llévame contigo, pidió Emiliano aferrándose a ella. No puedo, cariño. Tu lugar está con tu papá. Entonces llévame con papá primero, insistió el niño con sorprendente determinación. Él te extraña. Dice tu nombre mientras duerme. Lupita dudó. La idea de ver a Mateo nuevamente la aterraba y la atraía en igual medida. Pero Emiliano tenía razón. No podía simplemente desaparecer sin explicarle la situación. No cuando llevaba a su hijo en el vientre. Está bien, cedió finalmente. Te llevaré con tu padre. La residencia de Mateo se encontraba a unas cuadras de la mansión patriarcal. Caminaron en silencio por las calles desiertas de las lomas, Emiliano guiando el camino con la seguridad de quien lo ha recorrido 1000 veces. Lupita con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que pudiera escucharse en la quietud de la noche. La casa era más modesta que la mansión principal, aunque seguía siendo impresionante para los estándares de cualquier persona común. Emiliano los condujo por un acceso lateral, utilizando un código que conocía para desactivar la alarma. Papá estará en su estudio, susurró el niño. Siempre está allí por las noches. Efectivamente, al llegar al estudio encontraron a Mateo dormido sobre su escritorio, rodeado de papeles y con un vaso de whisky medio vacío junto a él. Parecía agotado, con varios días de barba y profundas ojeras bajo los ojos. «Papá, despierta», llamó suavemente Emiliano sacudiendo su hombro. «Te traje un regalo». Mateo se incorporó desorientado, parpadeando para aclarar su visión. Cuando sus ojos se posaron en Lupita, el asombro, la alegría y la incredulidad se mezclaron en su rostro. «¿Lupita?», murmuró, como si temiera que fuera una alucinación producto del cansancio. «¿Eres tú realmente?» «Sí», respondió ella, su voz apenas audible. «Necesitamos hablar». Emiliano, con la intuición emocional que a veces poseen los niños, anunció que iría a su habitación, a dormir para que los adultos conversen. Antes de salir abrazó a Lupita una vez más y le susurró: «No te vayas sin decirme adiós». Cuando quedaron solos, un silencio tenso se instaló entre ellos. Había tanto que decir que ninguno sabía por dónde empezar. «Te he buscado por todas partes», dijo finalmente Mateo, acercándose con cautela, como si temiera que ella pudiera desaparecer nuevamente. «¿Dónde has estado?» «En la casa de tu padre», respondió Lupita, y procedió a contarle todo. Cómo don Ernesto la había engañado para trabajar en la mansión, las humillaciones, los planes para desacreditarla, los documentos falsos, todo. Mateo escuchaba con creciente horror y furia, sus puños apretados hasta que los nudillos se tornaron blancos. «Voy a matarlo», murmuró entre dientes. «No digas eso», respondió Lupita. «Solo quiero irme lejos, donde no pueda hacerme daño. A mí ni a mi bebé». Mateo se congeló al escuchar la última palabra. «¿Bebé?», repitió con voz ahogada. «¿Estás embarazada?» «Sí», confirmó Lupita instintivamente colocando una mano protectora sobre su vientre. «De aproximadamente 2 meses». «Mi hijo», susurró Mateo, y una expresión de asombro transformó su rostro cansado. «Nuestro hijo». Extendió una mano temblorosa hacia el vientre de Lupita, deteniéndose a centímetros, pidiendo permiso silenciosamente. Ella asintió, y cuando los dedos de Mateo tocaron el lugar donde crecía su hijo, ambos sintieron una conexión que trascendía el engaño, el dolor y la separación. «No puedo pedirte que me perdones», dijo Mateo con lágrimas en los ojos. «Lo que hice fue imperdonable, pero te juro que haré lo que sea necesario para protegerte a ti y a nuestro hijo». Antes de que Lupita pudiera responder, un ataque de tos violento sacudió la casa. Venía de la habitación de Emiliano. Ambos corrieron, alarmados. Encontraron al niño en su cama tosiendo descontroladamente, con el rostro enrojecido y ardiendo de fiebre. «Emi», exclamó Mateo corriendo hacia su hijo. «¿Qué te pasa?» «Me duele», logró decir el pequeño entre toses. «Me duele respirar, papá». Lupita, actuando por instinto, colocó su mano en la frente del niño. «Está ardiendo»,
dijo, alarmada. Necesita un médico ahora. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Mateo llamó a su médico de cabecera, quien recomendó llevar al niño inmediatamente al hospital. La tos persistente y la dificultad para respirar podían indicar una neumonía. En el hospital, los médicos confirmaron el diagnóstico: neumonía bilateral, probablemente desarrollada a partir de un resfriado no tratado. Emiliano fue ingresado de inmediato y conectado a oxígeno suplementario. Necesitará tratamiento intensivo, explicó el doctor Navarro, un neumólogo pediátrico. La fiebre es preocupante, pero con los antibióticos adecuados debería responder bien. Durante las horas críticas que siguieron, mientras Emiliano luchaba contra la fiebre y la dificultad respiratoria, Lupita no se separó de su lado. Con una dedicación que conmovió al personal médico, refrescaba constantemente su frente, le susurraba palabras de aliento y le contaba historias para distraerlo del malestar. Mateo observaba esta escena con una mezcla de gratitud y remordimiento. A pesar de todo el daño que le había causado, Lupita estaba allí cuidando de su hijo como si fuera propio, porque para ella lo era. En los momentos de delirio febril, Emiliano llamaba constantemente a Lupita. «Mamá, mamá Lupita, no te vayas». Y ella, con infinita ternura, le aseguraba que no iría a ninguna parte, que estaría a su lado hasta que mejorara. 3 días después, la crisis comenzó a ceder. La fiebre disminuyó y la respiración de Emiliano se normalizó gradualmente. Los médicos, satisfechos con su evolución, anunciaron que pronto podría regresar a casa, aunque necesitaría reposo y seguimiento. Durante esos días de vigilia constante, algo había cambiado entre Mateo y Lupita. No habían hablado directamente sobre sus sentimientos o sobre el futuro, concentrados como estaban en la recuperación de Emiliano. Pero en las miradas furtivas, en los roces accidentales, en el café compartido durante las largas noches de hospital, se estaba reconstruyendo una conexión que la mentira había dañado, pero no destruido. Una mañana, mientras Emiliano dormía, tranquilamente, y Mateo había salido a atender una llamada urgente, Lupita recibió una visita inesperada: don Ernesto. El patriarca entró en la habitación del hospital con su habitual aire de autoridad, apoyándose elegantemente en su bastón. Su expresión era indescifrable. «Así que aquí estabas», dijo, a modo de saludo. «Desapareciste en mitad de la noche, causando gran conmoción en la mansión». «No tenía otra opción», respondió Lupita, irguiéndose protectoramente junto a la cama de Emiliano. «Encontré los documentos falsificados. Sé lo que planea hacer». Don Ernesto la observó largamente antes de responder. «¿Y qué crees que planeo hacer exactamente?» «Destruirme. Separarme de mi hijo cuando nazca». El anciano se acercó lentamente a la cama donde Emiliano dormía. Contempló al niño con una expresión que, sorprendentemente, parecía contener cierto afecto. «¿Sabes? Mi hijo era igual a esta edad», comentó casi para sí mismo. «Igual de frágil cuando enfermaba. Su madre solía quedarse despierta a noches enteras, velando su sueño exactamente como has hecho tú». Lupita guardó silencio, desconcertada por este giro inesperado. «He venido a proponerte un trato», continuó don Ernesto volviéndose hacia ella. «Desaparece de nuestras vidas, de la vida de Mateo, de Emiliano, de la criatura que llevas en tu vientre. A cambio, te daré suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida». «¿Qué?». Lupita no podía creer lo que escuchaba. $1.000.000, especificó don Ernesto, depositados en una cuenta a tu nombre, en el país que elijas. Todo lo que tienes que hacer es firmar un acuerdo de renuncia a cualquier reclamación de paternidad y desaparecer. La oferta era tan ofensiva, tan absolutamente inmoral, que Lupita sintió náuseas. «Jamás abandonaría a mi hijo», respondió con voz temblorosa de indignación. «Ninguna cantidad de dinero podría convencerme de eso». Don Ernesto sonrió, como si la respuesta no lo sorprendiera en absoluto. «Es exactamente lo que esperaba que dijeras», admitió. «Solo quería estar seguro».
En ese momento, se escuchó un ruido en la puerta. Mateo había regresado y estaba pálido de furia al encontrar a su padre allí. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz cortante. «¿Cómo te atreves a acercarte a ella después de lo que has hecho?». «Calma, hijo», respondió don Ernesto con sorprendente serenidad. «Solo quería conocer mejor a la mujer que parece haber conquistado el Pinticinto, corazón de los hombres Montero». «Fuera», ordenó Mateo. «Fuera de esta habitación, de este hospital y de nuestras vidas». Don Ernesto miró a su hijo, luego a Lupita y finalmente a su nieto dormido. Algo indefinible cruzó por sus ojos. Un destello fugaz de arrepentimiento, reconocimiento. «Como desees», dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia Lupita. «Has pasado la prueba, muchacha. Quizás me equivoqué contigo». Cuando la puerta se cerró tras él, Mateo se derrumbó en la silla junto a la cama de Emiliano. «Lo siento tanto», murmuró tomando las manos de Lupita entre las suyas. «Siento que hayas tenido que soportar a mi padre, sus manipulaciones, sus crueldades». «Ya pasó», respondió ella, sorprendida por la calma que sentía. «Lo importante ahora es Emiliano y nuestro bebé». «Nuestro bebé». Las palabras flotaron, entre ellos cargadas de significado. «Lupita», dijo Mateo, y había una determinación renovada en su voz. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero te amo. Te amo como nunca pensé que volvería a amar después de Sofía, y quiero estar contigo, criar a nuestros hijos juntos, formar la familia que Emiliano merece». Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. No era nueva. Se notaba que había sido guardada por mucho tiempo. «Era de mi abuela», explicó abriéndola para revelar un sencillo pero hermoso anillo de oro con un pequeño diamante. «El único objeto familiar que mi padre no logró controlar. Mi madre me lo dio antes de partir, para que lo entregara a la mujer que realmente amara». Lupita miró el anillo, luego a Mateo y finalmente a Emiliano, que comenzaba a despertar. «No espero una respuesta ahora», continuó Mateo. «Sé que necesitas tiempo para perdonar, para confiar nuevamente. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar, a ganarme tu confianza día tras día». Emiliano, ahora completamente despierto, observaba la escena con ojos brillantes. «¿Le estás pidiendo a mamá Lupita que se case contigo, papá?», preguntó, con la directa simplicidad de los niños. Mateo sonrió a su hijo. «Sí, Emi, eso estoy haciendo. ¿Qué opinas?». El niño se incorporó en la cama, su rostro iluminándose con una sonrisa que borraba todo rastro de enfermedad. «Dile que...». «Sí, mamá Lupita», exclamó entusiasmado. «Así seremos una familia de verdad». Lupita miró a padre e hijo, estos dos seres que habían entrado en su vida de la manera más inesperada y la habían transformado para siempre. Sabía que el camino no sería fácil, que quedaban heridas por sanar, confianza por reconstruir, pero también sabía con la certeza que da el amor verdadero que valía la pena intentarlo. «Necesito tiempo», dijo finalmente, con voz suave pero firme. «Tiempo para sanar, para confiar nuevamente. Pero sí, Mateo Montero, algún día aceptaré ese anillo». La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo valía más que todas las riquezas que poseía. Con infinita ternura, besó las manos de Lupita. «Todo el tiempo que necesites», prometió. «Te esperaría una vida entera si fuera necesario». En ese momento, mientras el sol de la mañana inundaba la habitación del hospital, los tres sintieron que algo nuevo comenzaba a nacer entre ellos. Una familia forjada no en la mentira que los había unido inicialmente, sino en la verdad que habían descubierto juntos, que el amor, cuando es auténtico, puede sobrevivir incluso a las pruebas más difíciles. Capítulo 6. El triunfo del amor. Los meses siguientes transcurrieron en una atmósfera de cautelosa esperanza. Tras la recuperación de Emiliano, Mateo había insistido en que Lupita se mudara a su casa, no como pareja, sino como invitada especial, ocupando una de las habitaciones para huéspedes con todas las comodidades necesarias para su embarazo.
No tiene sentido que busques otro lugar, había argumentado. Aquí estarás segura, podrás descansar adecuadamente y tendrás la mejor atención médica. Lupita había aceptado con ciertas condiciones. Mantendría su independencia, buscaría un trabajo adecuado a su estado y contribuiría de alguna manera a los gastos de la casa. Mateo había accedido a regañadientes, admirando su orgullo y determinación. Para sorpresa de ambos, fue Emiliano quien facilitó esta nueva convivencia. Con la naturalidad propia de los niños, había asumido que formarían una familia y actuaba en consecuencia, creando espacios de normalidad doméstica que disolvían gradualmente las tensiones entre los adultos. Hoy toca noche de cine, anunciaba, con autoridad los viernes. Yo elijo la película, papá prepara las palomitas y mamá Lupita hace el chocolate caliente. Estas pequeñas rutinas fueron tejiendo una nueva intimidad entre ellos, diferente a la construida sobre el engaño inicial. Era una intimidad basada en la verdad, en el conocimiento mutuo de sus fortalezas y debilidades, en el respeto por las heridas que aún sanaban. El embarazo de Lupita avanzaba sin complicaciones. Su vientre crecía día a día para deleite de Emiliano, que hablaba constantemente con el bebé, convencido de que sería una niña. Se llamará Esperanza, declaró una noche durante la cena, porque ella nos trajo esperanza a todos. Mateo y Lupita intercambiaron miradas sorprendidas. No habían discutido nombres aún, pero ambos sintieron que la elección de Emiliano era perfecta. A medida que su estado avanzaba, Lupita había encontrado una ocupación que le daba propósito: colaborar con la fundación benéfica que Sofía había dirigido en vida. Al principio, solo ayudaba con tareas administrativas, pero pronto su inteligencia natural y su perspectiva única, habiendo experimentado la pobreza en primera persona, la convirtieron en un activo invaluable. «Tienes un don para esto», le dijo Mateo una tarde, después de que ella presentara un plan innovador para mejorar las condiciones de las trabajadoras domésticas en la ciudad. Sofía estaría orgullosa. La mención de Sofía, lejos de crear incomodidad, se había vuelto natural entre ellos. Lupita nunca pretendió reemplazarla en el corazón de Mateo o Emiliano. Entendía que el amor no funcionaba así, que había espacio para honrar el pasado mientras se construía un futuro. Don Ernesto, por su parte, se había mantenido sorprendentemente distante. Después del confrontamiento en el hospital, había regresado a Madrid sin despedirse. Las únicas noticias que tenían de él llegaban a través de Vicente, quien informaba que el patriarca parecía haberse sumido en una extraña melancolía. «Pregunta por ustedes», reveló el abogado durante una visita, «especialmente por Emiliano y por el bebé». Esta información dejó perplejos a Mateo y Lupita. ¿Era posible que el implacable don Ernesto estuviera reconsiderando su postura? Respuesta: llegó de manera inesperada un mes antes de la fecha prevista para el parto. Una mañana el ama de llaves anunció la visita de don Ernesto. «Dile que no es bienvenido», fue la respuesta inmediata de Mateo. «Por favor, hijo», se escuchó la voz del anciano desde el vestíbulo. «Solo quiero hablar». Lupita, quien había escuchado el intercambio desde la sala, intervino. «Déjalo entrar, Mateo. Escuchemos lo que tiene que decir». Mateo la miró con incredulidad. «Después de todo lo que te hizo, ¿estás dispuesta a recibirlo?» «El rencor es una carga demasiado pesada», respondió ella, acariciando su abultado vientre. «No quiero que nuestra hija nazca en un ambiente de odio». Don Ernesto entró en la sala con pasos inseguros, muy diferente a su habitual porte autoritario. Parecía haber envejecido años en pocos meses. Llevaba un paquete envuelto en papel de regalo. «Gracias por recibirme», dijo, dirigiéndose principalmente a Lupita. «Sé que no lo merezco». Se produjo un silencio incómodo. Mateo permanecía tenso, listo para intervenir al menor indicio de hostilidad hacia Lupita. «He venido a disculparme», continuó don Ernesto, y la sinceridad en su voz sorprendió a todos. «Mis acciones fueron imperdonables. Estaba cegado por el orgullo, por ideas anticuadas sobre lo que debía ser nuestra familia». «Un poco tarde para disculpas, ¿no crees?»,
respondió Mateo con frialdad. Mateo, por favor, intervino Lupita. Dejemos que termine. Don Ernesto la miró con gratitud antes de continuar. Durante estos meses en Madrid, he tenido tiempo para reflexionar, para recordar cómo era yo antes de que el poder y el dinero me cambiaran. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Verlos a ustedes, especialmente a ti, Lupita, me ha hecho cuestionar todo lo que creía importante. Se acercó y extendió el paquete hacia ella. Es para la bebé, dijo. Un regalo de su abuelo. Si algún día me permiten usar ese título. Lupita tomó el paquete y lo abrió con cuidado. Dentro había una muñeca antigua, hermosamente conservada, vestida con ropas tradicionales mexicanas. Era de mi esposa, explicó don Ernesto. La conservó toda su vida, desde que era niña. Siempre quiso dársela a su nieta. La sinceridad del gesto conmovió a Lupita. Con delicadeza, colocó la muñeca sobre su vientre. Mira, Esperanza, dijo, hablándole a su bebé. Tu primer regalo de tu abuelo. Los ojos de don Ernesto se humedecieron, algo que Mateo jamás había visto. Su padre, el implacable hombre de negocios, el patriarca inflexible, mostrando una vulnerabilidad que parecía imposible. Hay algo más, dijo don Ernesto, sacando un sobre de su chaqueta. Todos los documentos falsos han sido destruidos. Ha establecido un fideicomiso para Esperanza, completamente independiente de la fortuna familiar. Nadie, ni siquiera yo, podrá tocarlo jamás. Mateo observaba a su padre con una mezcla de asombro y recelo. ¿Era posible que hubiera cambiado realmente? ¿Por qué este cambio repentino?, se preguntó directamente. Don Ernesto se sentó pesadamente en un sillón, repentinamente pareciendo todos sus 75 años. No fue repentino, respondió. Comenzó el día que vi a Lupita cuidar de Emiliano en el hospital. Me recordó a tu madre, la forma en que te cuidaba cuando enfermabas. Hizo una pausa, mirando por la ventana como si viera el pasado reflejado allí. Y luego, cuando le ofrecí dinero para alejarse y ella lo rechazó. En ese momento supe que había encontrado algo que yo perdí hace mucho tiempo: integridad. Las semanas siguientes trajeron una cauta reconciliación. Don Ernesto no pretendía una inmediata aceptación, pero se esforzaba genuinamente por ganarse la confianza de Lupita y recuperarla de su hijo. Visitaba con frecuencia, siempre respetuoso, siempre trayendo pequeños obsequios para el bebé o para Emiliano, quien había decidido darle una oportunidad a su abuelo después de una larga conversación privada entre ellos. El abuelo me pidió perdón, explicó el niño a Lupita. Dijo que estaba muy arrepentido y que quería ser un mejor abuelo para mí y para Esperanza. La llegada de Esperanza se adelantó 2 semanas. Una noche de agosto, Lupita sintió las primeras contracciones mientras cenaban. Mateo, quien había asistido a clases de preparación para el parto junto con ella, mantuvo la calma mientras organizaba todo para salir hacia el hospital. Emiliano, en cambio, correteaba por toda la casa, emocionado y nervioso a la vez. «Mi hermanita va a nacer», anunciaba a quien quisiera escuchar. «Voy a ser hermano mayor». El parto fue rápido y sin complicaciones. Esperanza Montero Ramírez llegó al mundo con un potente llanto y una mata de pelo negro que recordaba al de su madre. Cuando la colocaron en brazos de Lupita, Mateo, quien había estado presente durante todo el proceso, no pudo contener las lágrimas. «Es perfecta», susurró besando la frente sudorosa de Lupita. «Tú eres perfecta». Los días posteriores fueron un torbellino de emociones y ajustes. Emiliano asumió su papel de hermano mayor con una seriedad conmovedora, insistiendo en ayudar con el baño y los cambios de pañales. Don Ernesto visitaba diariamente, manteniendo una discreta distancia, pero evidentemente embelesado con su nueva nieta. Un mes después del nacimiento, Mateo sorprendió a Lupita con un anuncio inesperado durante el desayuno. «Reservé la capilla de San Ángel para este sábado», dijo casualmente mientras servía café. «Si todavía quieres casarte conmigo, claro». Lupita lo miró atónita, con Esperanza dormida en sus brazos. «¿Este sábado? ¿En 3 días?»
A menos que necesites más tiempo, añadió rápidamente Mateo. No quiero presionarte. Emiliano observaba la escena con evidente ansiedad. ¿Vas a decir que sí, mamá Lupita?, preguntó con los ojos enormes de expectación. Lupita miró a su alrededor, a la bebé en sus brazos, al niño que la había adoptado como madre, al hombre que, a pesar de sus errores iniciales, había demostrado un amor genuino y constante. Esta era su familia ahora, construida sobre una base imperfecta, pero fortalecida por las pruebas superadas juntos. Sí, respondió finalmente, con una sonrisa radiante. Este sábado será perfecto. Los preparativos para la boda se realizaron a toda prisa, pero con la eficiencia que el dinero permite. Lupita insistió en una ceremonia sencilla, con pocos invitados. No quería ostentación, solo un momento íntimo para formalizar lo que ya sentían en sus corazones. La mañana de la boda, mientras se preparaba con ayuda de Carmen, su amiga, de Xochimilco, que había sido testigo de sus momentos más difíciles, Lupita reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su vida. Si alguien me hubiera dicho hace un año que hoy estaría preparándome para casarme con uno de los hombres más ricos de México, le habría dicho que estaba loco, comentó mientras Carmen ajustaba su vestido, un diseño sencillo pero elegante en tono marfil. La vida tiene formas extrañas de sorprendernos, respondió su amiga, colocando flores blancas en su cabello. Pero nadie merece esta felicidad más que tú, Lupita. La ceremonia estaba programada para mediodía, a las 11:30, cuando los pocos invitados ya ocupaban sus lugares en la pequeña capilla colonial. Se produjo un alboroto en la entrada. Don Ernesto había llegado, pero no venía solo. Lo acompañaba un notario y 2 hombres de aspecto oficial. ¿Qué significa esto?, preguntó Mateo, quien salió a recibirlos, temiendo alguna última jugada de su padre para arruinar el día. «Una sorpresa para la novia», respondió don Ernesto con una sonrisa enigmática. «¿Puedo verla antes de la ceremonia?». Mateo dudó, pero algo en la expresión de su padre le hizo asentir. Lo condujo a la pequeña habitación donde Lupita daba los últimos toques a su arreglo. Al ver entrar a don Ernesto con los desconocidos, Lupita se tensó visiblemente. «No te alarmes», se apresuró a decir el anciano. «He venido a entregarte mi regalo de bodas». Hizo una seña al notario, quien extrajo unos documentos de su maletín y los extendió sobre una mesa. «Es la escritura de una propiedad en Coyoacán», explicó don Ernesto. «Una casa amplia con jardín cerca de un parque, perfecta para que los niños crezcan». Lupita miró los documentos, confundida. «Es muy generoso, pero no puedo». «No es para ti, Mateo», interrumpió don Ernesto. «Es para establecer la guardería comunitaria que siempre quisiste crear, totalmente financiada, con personal y todos los permisos necesarios». La sorpresa dejó sin palabras a Lupita. ¿Cómo sabía don Ernesto sobre ese sueño que apenas había compartido con Mateo? «Emiliano me lo contó», explicó el anciano, leyendo su expresión. «Dijo que siempre hablabas de crear un lugar seguro para los hijos de mujeres trabajadoras como tú fuiste una vez». Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. Era el regalo más significativo que podía imaginar. «Gracias», dijo simplemente, y en un impulso abrazó al anciano. Don Ernesto, inicialmente sorprendido por el gesto, le devolvió el abrazo con torpeza. Luego se separó visiblemente emocionado. «Es lo menos que puedo hacer después de todo el daño que causé», dijo con voz ronca. «Considéralo el primer paso de mi redención». La ceremonia que siguió fue perfecta en su sencillez. Emiliano, orgulloso en su traje nuevo, llevaba los anillos. Esperanza, en brazos de Carmen, observaba todo con sus grandes ojos oscuros. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales y Mateo besó a Lupita, sellando su unión, todos sintieron que presenciaban no solo una boda, sino la culminación de un extraordinario viaje de redención y amor verdadero. La pequeña recepción se celebró en el jardín de la capilla. Mientras los invitados disfrutaban del banquete, don Ernesto se acercó a los recién casados con expresión seria. «Hay algo más que deben saber», anunció. «He modificado mi testamento. La mayor parte de mi fortuna irá a obras benéficas.
cuando parta. El control de la empresa será tuyo, Mateo, pero con una condición: que Lupita tenga voz y voto en todas las decisiones importantes. ¿Yo?, preguntó Lupita asombrada. Pero no sé nada de negocios. Sabes lo más importante, respondió don Ernesto. Sabes distinguir entre el bien y el mal, entre la ambición justa y la codicia. Eso es algo que yo olvidé hace mucho tiempo. La celebración continuó hasta el atardecer. Cuando los últimos invitados se marchaban, Emiliano se acercó a sus padres con expresión solemne. ¿Podemos ir a casa ahora?, preguntó. Esperanza está cansada. Casa. La palabra resonó en el corazón de Lupita. Por primera vez en su vida, tenía un verdadero hogar, no definido por paredes o posesiones, sino por los corazones que latían al unísono con el suyo. 2 años después, la familia Montero Ramírez había encontrado su equilibrio. La guardería Esperanza en Coyoacán atendía a más de 50 niños, principalmente hijos de trabajadoras domésticas y madres solteras. Lupita la visitaba diariamente, asegurándose de que cada pequeño recibiera la atención y el cariño que merecía. Mateo había transformado la empresa familiar, orientándola hacia proyectos de vivienda social y desarrollo comunitario sin sacrificar la rentabilidad. Negocios con conciencia, lo llamaba, y el modelo había resultado tan exitoso que empresarios de todo el país buscaban replicarlo. Don Ernesto, contra todo pronóstico, se había convertido en un abuelo devoto. Visitaba regularmente a sus nietos. Les contaba historias de su juventud y, quizás lo más sorprendente, había desarrollado una relación de respeto mutuo con Lupita. Emiliano, ahora de 10 años, era un niño seguro y compasivo. La experiencia de aquellos días fingiendo ser pobre había dejado una huella profunda en él, desarrollando una sensibilidad especial hacia los menos afortunados. En la escuela, lideraba proyectos de ayuda comunitaria, siempre con el apoyo entusiasta de sus padres. Y la pequeña Esperanza, con sus enormes ojos oscuros y su sonrisa contagiosa, crecía rodeada de amor, ajena a las complicadas circunstancias que habían precedido su nacimiento. Una tarde de domingo, mientras la familia disfrutaba de un picnic en Chapultepec, Mateo observaba a Lupita jugar con los niños y sentía que su corazón podría estallar de felicidad. ¿En qué piensas?, preguntó ella sentándose a su lado después de que los niños se alejaran para alimentar a los patos. «En cómo empezó todo», respondió él tomando su mano. «En aquel día en la Alameda, cuando te vi por primera vez. Nunca me has dicho qué viste exactamente en mí ese día», comentó Lupita con curiosidad. «¿Por qué yo? Seguramente muchas personas pasaron junto a ustedes». Mateo reflexionó un momento antes de responder. «Vi autenticidad», dijo finalmente. «En un mundo donde todo era apariencia y cálculo, tú eras real. Tu bondad no tenía segundas intenciones, tu generosidad no esperaba recompensa. Y eso, mi amor, es el verdadero tesoro que encontré aquel día». Lupita apoyó su cabeza en el hombro de Mateo, observando